Seguimos en Infobae TV ya en la recta final de esta hora de información. Con apoyo de la oposición hubo dictamen favorable a un proyecto del Poder Ejecutivo para eximir de impuestos al biodiesel. En un plenario de comisiones tuvo dictamen. Esto significa que ya está listo este proyecto para ser tratado en el recinto. Hubo posiciones a favor, posiciones en contra. Estamos hablando de eximir de impuestos al biodiesel por un porcentaje del, se desgrava, un 41%. Pero para hablar del tema un poquito y que nos explique qué significa esto, está con nosotros Luis Zubizarreta, es presidente de la Cámara Argentina del Biocombustible. Zubizarreta, gracias por estar con nosotros. Juan Cruzán lo saluda. Hola, muchas gracias por llamarme. No, Zubizarreta, gracias a usted por atendernos. Le voy a hacer la primera pregunta y va a ser una pregunta fácil y quizás hasta obvia, que yo la sé, pero quizás el que está al otro lado no la tiene muy clara. ¿Qué es el biocombustible? Perfecto, yo estaba por arrancar sugiriéndote que le expliquemos a la gente eso. El biocombustible, digamos, cuando se crearon los primeros motores, sí, a explosión, andaban con aceite, porque todavía no se había desarrollado demasiado la industria del petróleo. El aceite era un combustible que se utilizaba y después apareció el petróleo, que era más barato. Con lo cual el biodiesel es un subproducto del aceite vegetal, es decir, es aceite vegetal transformado en energía. Usted me está diciendo que el aceite de girasol que uso para ponerle a las milanesas, eso lo transforma en energía. Efectivamente, en realidad utilizamos el de soja, que es el aceite que nos sobra, y hacemos un proceso químico que transforma eso en un combustible y tiene, digamos, en definitiva es transformar la energía solar en combustible, porque acordate que la soja al final es producto de la fotosíntesis, con lo cual el sol genera una planta que genera una semilla que es la soja, y nosotros transformamos esa energía que produce el sol en energía para mover los motores. Y ahora le hago una consulta, Zubizarreta, y gracias por la explicación. Como yo le decía, uno ya lo sabe, pero siempre está bueno que el que está del otro lado lo entienda, no hay que tener miedo de preguntar eso. Ya me explicó lo que es el biocombustible. Ahora, ¿qué motor puede usar biocombustible? ¿Hay motores preparados para esto? ¿Cuáles son los motores que ya estoy utilizando? Yo no puedo agarrar mi auto y ponerle biocombustible porque seguramente no está preparado. ¿Cuáles son esos modelos? ¿Dónde se puede adquirir el biocombustible? ¿Para qué sirve? En realidad hay dos tipos de biocombustible. Uno es el etanol, que se mezcla con la nafta y que, digamos, se utiliza en los motores nafteros, y ese etanol en Estados Unidos se usa en proporciones altas. En Brasil mismo, todos se acordarán de la Iconafta, o por lo menos los más viejos. Sí. En definitiva, el etanol es producto de la caña de azúcar o del maíz y se utiliza en altas proporciones para mezclarse con nafta. Hay, digamos, cuando se sobrepasa un porcentaje, el motor requiere alguna sofisticación técnica que es muy sencilla. Y bueno, como vos sabés, en Brasil hay altísimo contenido de etanol en la nafta. ¿Y acá cómo son los porcentajes? Bueno, pero el biodiesel, sí, que es el producto del cual estamos conversando ahora, se mezcla con el gasoil y se utiliza actualmente en un 10%, es decir, el corte que hoy está vigente es del 10%, con lo cual, sin saberlo, el 10% del gasoil que está cargando la gente en su tanque es biodiesel. Y nosotros hicimos pruebas con motores con hasta el 20%, con los motores comunes, en una camioneta Toyota que utilizamos para hacer la prueba, y dio perfecto, digamos, con lo cual... Pero hoy a lo que voy es, por ejemplo, si yo tengo una camioneta y voy y cargo diésel, ¿yo me entero que me están poniendo biodiesel o eso no se especifica? No se especifica porque en realidad hay un corte obligatorio, no te enterás y estás usando biodiesel en un corte del 10%. Mire qué interesante eso. Bueno, y ahora ya explicado el tema, ya sabemos qué es biocombustible, ya sabemos qué es biodiesel. Ahora, ¿qué significa este dictamen y esta exención de impuestos? Disculpame una pequeña aclaración adicional. La que quiera. La Argentina es un enorme productor de soja y por lo tanto de aceite. Y nos sobra aceite. Y en realidad, últimamente todos escuchamos que la soja subió de precio fuertísimo, por suerte para la Argentina, pero eso se debe principalmente a una de los componentes de la soja, que es la proteína vegetal. El mundo necesita alimentos
y los chinos cada vez comen más carne, y para producir carne se requiere proteína vegetal. Y la soja tiene el 80% de proteína vegetal, con lo cual un porotito de soja en las fábricas nosotros lo extrusamos y separamos la proteína vegetal, que es lo que ha ido valorizándose fuertemente, que es un 80%, y el restante 20% aproximadamente es aceite. Pero en el mundo sobra aceite. El aceite es básicamente grasa y el aceite sobra. Entonces, cada vez más nos cuesta vender nuestro aceite al mundo. Y tenemos mucho aceite. La Argentina es el principal exportador de harina vegetal del mundo, aunque muchos no lo saben, y acapara aproximadamente el 50% del flujo internacional de harina vegetal, y además es el principal exportador de aceite de soja del mundo. Nos sobra aceite, nos cuesta colocarlo. En el 2010, nuestro principal mercado, que era China, de un día para el otro decidió no comprarnos más aceite, y esa situación se revirtió parcialmente y tuvimos que ir a la India a vender aceite barato, compitiendo con un aceite que tiene menor calidad, que es el aceite de palma y que sobra en el mundo, con lo cual uno de los problemas que hemos tenido en los últimos años ha sido colocar el aceite. Eso ha hecho que el precio del aceite bajó muchísimo, y eso ha hecho que tuvimos que ver qué hacemos con el aceite que nos sobra. Y una idea muy buena fue justamente, como hablamos al principio, hace más de 100 años los motores andaban con aceite, pero apareció el petróleo, que era más barato. Hoy el precio del petróleo subió y el del aceite bajó. Con lo cual empezamos a transformar parte de ese aceite en combustible, y eso nos permitió linkearnos a un mercado mucho más traccionador, que es el de la energía. Es decir, parte de nuestro aceite lo convertimos en energía. Eso nos permitió mejorar los precios de ese aceite que nos sobraba y que charlamos recién, convertirlo en energía y venderlo a Europa. Ahora, Europa era el gran demandante de biodiesel, lo vendíamos, y de la mano de esta de esta oportunidad apareció una industria nueva, que es la industria del biodiesel, de la que tanto se habla, en donde hubo una inversión de entre 1.500 y 2.000 millones de dólares que hicieron empresas privadas para transformar ese aceite que nos sobraba en biodiesel, básicamente, y exportarlo al mundo, principalmente a Europa. Ahora, Europa, ante esta situación, también tenía una industria de biodiesel que no era muy eficiente, y pese a que exportaban una parte chiquitita del consumo que ellos tenían, porque no eran más del 10%, empezaron a ponernos trabas, y en definitiva, para hacer el cuento corto, hicieron si querés, una investigación de un supuesto dumping que Argentina estaría realizando para venderles un producto barato, y después de una investigación con una serie de errores enormes, definieron que el biodiesel argentino tenía dumping y nos pusieron un arancel enorme para impedir que podamos vender las biodiesel. Con lo cual nos volvió a sobrar aceite, porque no teníamos en dónde colocar ese biodiesel y nos sobró aceite, bajó más el precio del aceite, y parte de la solución fue, bueno, ya que el biodiesel es más barato que el gasoil, y ya que la Argentina compra un montón de gasoil, porque ha crecido la economía y porque tenemos problemas de abastecimiento, utilicemos parte de ese biodiesel que tenemos justamente en reemplazar el gasoil que estamos importando. Zubizarreta, ¿y cómo se da este pedido del Ejecutivo? ¿Cómo se planteó para que el Ejecutivo lo lleve a la Cámara de Diputados? ¿Y qué esperanzas tienen de que sea aprobado finalmente en el recinto? Mirá, el proyecto ya pasó por diputados y fue aprobado, ahora está en senadores y tenemos una alta expectativa de que va a ser aprobado. Y el proyecto lo que hace, porque quizá hay una confusión que quiero aclarar. Sí. El gasoil que importamos está exento de pagar el impuesto a los combustibles. Eso fue una decisión de hace muchos años, en donde, por un motivo seguramente inflacionario, se decidió eximir a las importaciones de gasoil del pago del impuesto al combustible. Lo que estaba pasando es que el biodiesel sí pagaba ese impuesto. Entonces, como el biodiesel viene a reemplazar gasoil que estaríamos importando, había una situación que nosotros consideramos injusta, y es que el producto importado estaba exento de un impuesto y el producto nacional estaba pagándolo, con lo cual lo que nosotros habíamos solicitado al gobierno es que equipare la situación. O pagan todos, o que no paguen nadie, pero que los dos productos tengan la misma situación impositiva. Y esta ley lo que está haciendo es, en definitiva, eso. Está desgravando al biodiesel del impuesto que no paga el gasoil, y nos está poniendo en igualdad de condiciones. ¿Para qué?
para que podamos utilizar parte del biodiesel que nos sobra por el cierre del mercado europeo y que es más barato que el gasoil que importamos, para generar energía durante este invierno. Este es en parte, digamos, este es en definitiva el objetivo de la ley, y la ley está muy cerca de ser aprobada. Creemos que es una buena noticia, no solo para la industria, porque a raíz de esta situación en Europa la industria quedó al borde del knockout y con una gran capacidad ociosa, sino también para los argentinos, porque en definitiva vamos a consumir un producto más barato y un producto que generamos nosotros mismos a través de una cadena muy eficiente, que es la cadena de la soja, que en definitiva se va a beneficiar en esta situación por tener... ¿Qué opinión tiene Zubizarreta sobre las críticas que recibió este proyecto? Por ejemplo, Jaime Linares del GEN sostiene que pone en igualdad de condiciones a grandes y pequeños productores, mientras que, por ejemplo, Adolfo Rodríguez A sostiene que desgrava el biodiesel para la generación eléctrica, no a todo el biodiesel. Bueno, respecto a la segunda cuestión, efectivamente desgrava para la generación eléctrica, y creo que un paso positivo sería desgravarlo para todo. De todos modos, vayamos por parte, creo que es una buena medida que nos desgraven para la generación eléctrica. Ojalá que logremos una situación equiparable en el otro mercado también, que es en el de consumo. Respecto al primer punto que usted mencionaba, nosotros de la Cámara que yo presido consideramos que es importante que el biodiesel tenga un mercado en donde se premie la eficiencia, como cualquier mercado, en definitiva, para producir algo a precios competitivos. Una industria como la de biodiesel requiere escala. Es como decir, bueno, vamos a comprar autos en talleres mecánicos hechos artesanalmente para beneficiar a las pymes. Yo creo que hay ciertas industrias que solo permiten precios competitivos cuando hay escala, y eso es un beneficio para el consumidor, en definitiva, que va a tener acceso a productos a un precio competitivo. Con lo cual, bueno, creo que acá parte del desafío es que esta industria también tenga más competitividad, que nos permita seguir produciendo un biodiesel a valores competitivos, ¿no? Y que no pague el consumidor un precio artificialmente alto. Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, gracias por estar en Infobae TV. Muchísimas gracias por la invitación y buenas tardes.